Bueno, pues ya estamos aquí otro día más. Estamos a miércoles, un poco resfriado, eso sí. Vamos a ver cómo lo llevamos. Sabéis que los miércoles hago directos por la mañana y por la tarde a las 8 también, así que el que por la mañana no pueda acudir o le falte alguna pregunta por realizar, por la noche a las 8 de nuevo estoy aquí. Así que son y 56, estamos a punto de empezar. Ya veo que hay mucha gente que se empieza a unir. A ver, vamos a poner esto. A ver aquí. Ok, estamos. Tenemos buena conexión, muy bien. Bueno, los que ya me conocéis, sabéis que soy psicólogo, vamos a hablar de psicología, como todas las mañanas, y que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Son y 57, estamos a punto de empezar. Mientras tanto, me vais a permitir que me haga el café, ¿vale? Yo sin café no funciono. Antes de que empecemos con alguna pregunta, me gustaría plantear yo una pregunta, que luego vamos a ver qué se puede decir sobre esto desde algún punto de vista científico o desde la psicología. La voy a plantear y luego un poco más tarde la volveré a plantear para aquellos que lleguen nuevos y a ver qué podéis decir vosotros y qué podemos concluir de alguna manera. Hace poco me mandaron una especie de argumento mmm, a favor de... No, no es de pago, Iván. No. Estoy aquí siempre todas las mañanas una hora para hablar de psicología, para que preguntéis lo que queráis sobre psicología. No es de pago. Otra cosa es que quieras una consulta privada y entonces ya me tendrías que escribir por privado y concertar una cita, pero eso es otra cosa. Esto no es de pago. Gracias por preguntar y por estar aquí también. A ver qué os parece esta pregunta de algo que me preguntaron hace poco que me parece interesante. Sí, sí, hombre, claro. La verdad que sí. Me gusta mucho la psicología y por eso estoy aquí todas las mañanas. Y bueno, y por eso me dedico también a eso, porque esto, a pesar de que uno cobre por sus servicios como psicólogo, desde luego uno le tiene que gustar, porque esto si no, no se soportaría también, es también cierta tensión. Es un trabajo que, bueno, que para lo que uno tiene que poner, como dices, mucho amor. Si no, algo no acaba de funcionar. A ver qué os parece este argumento. Me dicen, hace poco me lo dijeron, en una especie de debate, que el amor, mira, hablando de amor, de algún modo como que superaba, digamos, el cerebro. Como que estaba más allá del propio cerebro, porque tú si abres un cerebro humano, no encuentras en un lugar específico, digamos, el amor a una madre o cosas así, ¿no? Es un argumento más bien emocional que científico quizá, o que no busca quizá la cientificidad, busca quizá el argumento emocional como propia explicación. Pero ¿qué os parece? ¿Qué diréis vosotros respecto a eso? ¿El amor es algo que está más allá del cerebro? ¿Que supera los procesos neuroquímicos? ¿Que no son sencillamente, bueno, esa relación entre las neuronas, cómo se comunican entre sí con neurotransmisores, etcétera? Porque es un debate que está ahí, ¿eh? Sí, así lo veo yo también. O sea, no es realmente un argumento, bueno, pues, pero es ese añadido emocional de algún modo para justificar algo, no con datos, quizá, más bien con eso, ¿no? Con la emocionalidad el sentimiento, ¿no? Del amor, va mucho más allá, o que incluso una vez muertos, una vez morimos, claro, queda el amor, porque el amor no se encuentra en el cerebro de nuevo, ¿no? Pero claro, no es exactamente así. Y digamos que sí hay cosas que decir al respecto, porque sí habrían lugares específicos en el cerebro donde se podría encontrar algo así relacionado con el amor. Entonces, por eso lo veremos un poco más tarde. Buenos días, Zuzu.
Y quería ver un poco qué podíais opinar de eso, qué sensación os trae ese argumento de tipo, si tú abres un cerebro y no encuentras el amor a una madre, por tanto, significa que el amor perdura a pues la muerte del cerebro, por ejemplo. A mí no me parece un argumento realmente racional, pero bueno, me parece interesante de analizar, ¿no? Y por eso un poco os traigo esto para ver a ver qué podemos decir de esto, ¿no? Sí, soy psicólogo. Psicólogo clínico y también tengo varios máster. Psicólogo infanto-juvenil y además el máster en comportamiento no verbal y detección de mentiras, número 1 de mi promoción, por cierto. Buenos días, Mari. Bueno, va entrando gente. Luego más tarde resolveré un poco esto como lo veo yo, pero si alguno quiere dar algún aporte respecto a esto, porque conozca un poco del tema o qué opina, ya ni siquiera por conocimientos, qué opina a nivel emocional. También esto es algo que nos atañe a todos, porque todos sentimos en parte el amor hacia ciertas personas. ¿Y qué pasa cuando nos morimos? Y eso queda ahí. Yo ya te digo la mía. A ver, brujo. A ver si recuerdo. Pero fue cuando hablamos de la religión, ¿es posible? Perdóname si no me acuerdo muy bien. Eso es muy duro, sí. Ah, vale, Laurita, no, porque he planteado una pregunta que me hicieron hace poco en un debate respecto de si el amor, como tal, es algo que va más allá del cerebro, de las propias conexiones neuroquímicas del cerebro. Con el argumento de tipo, si abro un cerebro en un laboratorio, no... Ah, vale, sí, te refieres a eso, brujo, vale, perdona. Vale, sí, sí. Que si abres un cerebro, que no se encuentra ahí el amor a una madre. Con ese argumento que, como nos dice Brujo, realmente no es un argumento, es más bien, pues puramente emocional, ¿no? Como eso es así, que no se encuentra, pues entonces se deduce que el amor va más allá del cerebro. ¿Y qué opináis al respecto de eso? A ver. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta. Y luego, esta que yo os traía, ya luego lo hablamos, ¿vale? Un poco más tarde. Y, y resolvemos, por así decirlo, porque esto no tiene solución. Pero de algún modo damos aportes científicos. A ver, ¿cómo dejar la dependencia emocional? Teniendo que ver a la persona todos los días, Elizabeth. Es algo común, ¿eh? Este tipo de preguntas desde luego parte de una cierta incapacidad de gestionar tus propias emociones. Se ha llegado a hablar en algunos puntos de incluso trastorno de dependencia emocional, aunque es difícil llegar a ese extremo, pero sí, la cierta dependencia muchas veces por miedo a la reacción a la persona. Es decir, no acabo de decirle las cosas que pienso porque si no me dejará. No quiero enfadarle porque si no me dejará. Y todo el rato vamos cediendo a esas querencias de la persona y se convierte en un problema. Pero siempre está el miedo a que te deje la persona. Es decir, es una cuestión de una gestión emocional no trabajada desde incluso la infancia. Por ejemplo, si hablamos desde la infancia, desde muy temprana edad, ya no que desde la edad adolescente o incluso adulta, bueno, no hemos gestionado bien el miedo, vale, aparte de eso. Si vamos más atrás, en la infancia es probable que encontremos patrones de apego ansioso, o evitativo. No sé si conocéis un poco el mundo del apego. La semana que viene voy a dar una conferencia al respecto, el apego, la autoestima, todo eso. Y desde luego tiene una injerencia en la persona del futuro, del adulto. Y claro, cuando todo eso se conjuga en una serie de factores de riesgo, es decir, un apego evitativo de la infancia, en el que nuestra madre no nos ha dado toda esa cantidad de necesidades que nosotros teníamos, y además de eso, en los futuros bueno, procesos evolutivos no hemos gestionado bien el miedo, la ira, etcétera, pues al final acaba en algo manifestándose como por ejemplo dependencia emocional hacia los demás, ¿no? Se convierte en un problema. Entonces parte de la base de aprender a gestionar el miedo. Yo diría que para gestionar el miedo en general, y muy rápido, porque claro, no podemos estar aquí hablando una hora de una pregunta, pero en general yo siempre recomiendo que hagamos alusión a la definición de valentía por la RAE, que es valiente es aquel que, a pesar del miedo, hace aquello que le da miedo. Es decir, se tira a la piscina y, digamos, después se enfrenta a las consecuencias. Te da miedo decirle aquello que piensas,
de todos modos, hazlo, porque muchas veces estás temiendo que pasen cosas que probablemente ni siquiera pasen, que a lo mejor se enfade de una forma catastrófica y quizá ni siquiera esté pasando. Así que yo te recomiendo que lo hagas como una forma rápidamente terapéutica de enfrentarte a eso. Sencillamente, lánzate y di lo que tengas que decir para que empiecen a cambiar las cosas. Pero habría que ir un poco más allá con el tema de la gestión del miedo, ¿vale? A ver. Mira, nos dice Laurita respecto de lo que comentaba antes. Pienso que el amor no es racional, es decir, no creo que tenga que ver con el cerebro. Es un ejemplo de esto que decíamos, ¿no? Vale, luego un poco más tarde vamos a aportar, ¿vale? Información. ¿Cómo puedo hacer para viajar si siento miedo y sufro de agorafobia? Viajar en algún en algún tipo de vehículo, en avión, por ejemplo, en tren, etcétera, es algo así. Claro, para empezar la agorafobia, entiendo, para el que no sepa lo que es la agorafobia, o vamos a desmitificar, mejor dicho, qué es la agorafobia no es miedo a salir de casa, como muchas veces se cree, es más bien que en algún momento se ha producido un ataque de pánico en algún lugar y entonces empiezas a tener miedo a tener otro ataque de pánico en un lugar donde no puedas escapar, ya sea pues un supermercado, un centro comercial y claro, cuando empieza a pasar en un sitio y luego en otro, pues acabas encerrándote en casa y ya no sales de casa, pero no porque te dé miedo el salir de casa, sino por el ataque de pánico es lo que te da miedo, ¿vale? Entonces, lo que está pasando con la agorafobia es que te vas como encerrando a causa de esos ataques de pánico. Y los ataques de pánico, a pesar de ser una de las cosas que más malestar producen, no son peligrosos, y debes enfrentar esos pensamientos catastróficos de muerte o de incluso volverte loco, como define el DSM, llegar a traer a la mente esos pensamientos que contradicen esos otros catastróficos, de tipo, si tengo palpitaciones fuertes, no es probable que me dé un infarto porque yo el corazón me lo he mirado y lo tengo bien. Pero temes que te vaya a dar un infarto y tienes una reacción en cadena fisiológica muy fuerte y te lleva a que otra vez pensamientos todavía más catastróficos. Entonces tenemos que cortar esa conexión entre unos elementos cognitivos y otros fisiológicos mediante unas u otras técnicas, ya sea cognitivas, pensamientos contrarios, de tal manera que empecemos a prestarles atención a los otros, y relajación para el cuerpo, que muchos incluso utilizan objetos que les estimulen físicamente, como un hielo o algo que les estimule, que les lleve la atención, solo por eso, porque les cambie la atención de un lugar a otro hacia, por ejemplo, pues algo frío o algo como un hielo, ¿no? Ah, muchas gracias, brujo. El amor no es cerebro, nos dice nunca. María, por ejemplo, también es a favor de esa cosa. A ver, monona. ¿Te refieres a, vale, lo de la agorafobia? Ok. Buenos días, David. Dices ser psicólogo, ¿no crees? Bueno, siempre hay alguien que me acaba diciendo alguna cosa así, pero siempre digo lo mismo, que no pasa nada, ¿eh? No os preocupéis. ¿No crees que deberías saber que cada persona es diferente a otra, claro? ¿Y por qué lo dices? Que he dicho que no, que se sale de esa norma. Tengo mareos por ansiedad generalizada. Es el síntoma más notorio. Sí, a ver, Jujito, los mareos concretamente es uno de los síntomas que producen, además, los más fáciles de cambiar, además, que son producto directamente de la descompensación entre el oxígeno y el dióxido de carbono en una respiración superficial. Cuando te pones nervioso, empiezas a respirar sin darte cuenta de ese modo, muchas veces es más sutil, pero eso hace que se descompense ese equilibrio entre una cosa y otra, e incluso cambia el pH de la sangre. Solo por el hecho de entrar demasiado oxígeno y no dar tiempo a salir el suficiente dióxido de carbono. Eso produce mareo y por tanto, de nuevo, llega a la mente otra vez pensamientos catastróficos de me va a dar algo muy, muy grave. Con lo cual es un proceso de retroalimentación. Y por eso se dice también que una de las partes de la gestión de la ansiedad, de los ataques de pánico, también es la física. Respirar, mindfulness, etc. No es solo eso, porque eso no te quitaría los pensamientos que otra vez te vuelven a dar más ansiedad,
pero desde luego te recomiendo que al menos seas consciente cuando tengas esos síntomas de tu respiración, que cambies el patrón de respiración por otro más profundo y no tan superficial, porque en parte te está causando eso los síntomas. A ver, buenos días, creo que se me ha bajado bajo del todo, ahora subiré para arriba. Tengo diagnosticado depresión crónica, siempre tendré que tomar medicación. Depresión crónica, lo que antiguamente se llamaba distimia en el DSM-4, ahora es depresión crónica, todo dependerá digamos, de la gravedad. La medicación, yo no estoy en contra de la medicación, sabéis que los psicólogos no prescribimos medicación, los psicofármacos los prescriben los psiquiatras, porque son médicos, de hecho, y digamos que no es que esté en contra en absoluto de la medicación, solo cuando es necesaria. Pero aparte de eso, aparte de la medicación, Blasi, aparte haces consulta psicológica también, haces terapia psicológica, porque si vas a la seguridad social, lo apropiado, lo que incluso se pretende, es que uno trabaje de forma multidisciplinar, que trabaje con el psicólogo y con el psiquiatra también. Vale, perfecto. Solo que en la seguridad pública muchas veces no hay tanta capacidad y te dan citas para una vez al mes y se convierte a veces en un problema. Yo me siento de repente bien y de repente mal. Mala. Sí, ¿y por qué sucede eso? Mala. Sin ninguna razón. ¿O hay estímulos concretos que te lo producen? Mira, por ejemplo, Laurita dice, una vez cada 2 meses me dan a mí, claro. Y es una cuestión de saturación, que es que no hay suficiente. Es que dan para lo que hay. Y en algunas comunidades autónomas incluso a lo mejor la cita te la dan antes, otras después, y hay mucha queja al respecto. Y muchas veces, pues acabamos eso, pues dependiendo de nuestra capacidad económica por acudir a la privada. Y es un problema eso. Solo tomo a la mañana escitalopram y la noche zolpidem, ¿vale? Zolpidem no me suena, el escitalopram sí es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que es, bueno, pues lo que comúnmente se denomina antidepresivo. Bueno, dependerá siempre de las recomendaciones Pero una pregunta mala. eh, ¿te lo ha prescrito el médico de cabecera o el psiquiatra? Imagino que el psiquiatra, por si ya tienes un diagnóstico de depresión crónica, ya has pasado por, digamos, de esa fase de ir a la seguridad social, ¿no? Perdona, al médico de cabecera. Es que estoy leyendo a la vez y se me va a veces la cabeza. La terapia psicológica de la seguridad social no sirve para nada, no es efectiva. Me he encontrado en muchos casos así. Y no es que los psicólogos de la seguridad social no pretendan ayudar, desde luego, lo quieren. Tanto como cualquier otro, ¿no? Como cualquier otro psicólogo. Pero claro, muchas veces no tienen capacidad, no tienen herramientas porque no disponen por ejemplo, de la suficiente tiempo, ¿no? Necesitan a lo mejor de una sesión a la semana o cada 2 semanas para poder hacer un seguimiento también, ¿no? Y como ellos no disponen de la posibilidad de elegir, tienen que ajustarse a su propia agenda y a la cantidad de pacientes que tienen, no tienen a veces esas herramientas. Es una lástima, ¿eh? Porque sí que, claro, hay profesionales que tienen muchas ganas de ayudar. Paroxetina, a ver, es otro muy común, la fluoxetina. Sí que hay muchos fármacos antidepresivos que no son, bueno, se le llama así, pero tampoco hay que tomárselo al pie de la letra, antidepresivo. Sencillamente es que aumentan en el cerebro la disponibilidad de serotonina, otros, e incluso de otros neurotransmisores como la noradrenalina, algunos incluso la dopamina, pero sobre todo la serotonina. Los más modernos ya no hacen alusión a la serotonina, pero siempre se toman esos habitualmente. Buenos días, hay personas que tienen sentimientos muy cortos y parezcan frías. Jairo Flamenco, a ver, hay personas que tienen sentimientos muy cortos y parezcan frías. Sí, alguna vez hemos hablado de algo que en personalidad, en psicología de la personalidad se estudia, que dentro de los rasgos de la personalidad, que es lo estable en una persona, hay diferentes, ¿no? Concretamente, en el modelo más aceptado hay 5. Uno de ellos es la extroversión-introversión, que siempre se ve como un continuo, una línea, ¿no? Y tú te ubicas en un lugar de los dos, ¿no? O más extrovertido o más introvertido, ¿no? Y en el medio, pues, un término medio, ¿no? Pues hay un rasgo de la personalidad que es el de psicoticismo, no es de psicópata, pero es psicoticismo, muy poca empatía, y en este lado es afabilidad, que es mucha empatía y afecto, ¿no? Entonces, claro, hay personas que dentro de esta línea
se ubicarán más tendentes hacia el lado del psicoticismo, sin que sean psicópatas clínicos, ¿vale? Sin que sean diagnosticados. Pero claro, son más frías. Entonces que tengan sentimientos muy cortos. Bueno, las emociones las tenemos todos. Las emociones son cortas siempre. Son emociones, se disparan rápido y desaparecen rápido. Los sentimientos son un poco más allá de las emociones porque se conjugan ya cosas más complejas, más cognitivo, más, y se perpetúan el tiempo, ¿no? Como el odio, el resentimiento, etcétera, ¿no? Pero es cierto que mucha gente sencillamente es más fría porque ya parte de una personalidad así, ¿no? Más fría. Y no es ni mejor ni peor. Sencillamente es que, bueno, pues no le afectan tanto las emociones de los demás, no le afecta tanto el sufrimiento ajeno, etcétera. Y no, eso no los convierte en psicópatas ni mucho menos. Mi hijo es adicto al Zorpiden. ¿Cuál es el Zorpiden? ¿Zorpiden es ansiolítico o es... ¿Es ansiolítico ese? ¿Es benzodiazepina? No lo sé, ¿eh? Si es un antidepresivo, los antidepresivos no son adictivos, pero los... ¡Ay! Hola David, soy tu hermana. Esa es mi hermana, sí, Sandy. Mi hermana está por aquí. Eh, si es un ansiolítico, los ansiolíticos de rápida absorción, como el diazepam, etcétera, que te reducen rápidamente los síntomas de ansiedad, esos sí pueden ser adictivos porque generan también pues una respuesta rápida. Y es cierto que luego cuesta un poco más de quitar. Es decir, pueden provocar tolerancia y abstinencia. Es cierto, pero si es un antidepresivo no, ¿eh? A ver, no es efectiva, nos dice Amar, porque mucho tiempo, a ver, es cada mucho tiempo, vale. Pero yo he dado con una buena psicóloga. Muy bien, Laurita. Y no quiero cambiarla por nada. Pues es maravilloso, ¿eh? Y muchas veces cuesta, Laurita, encontrar al profesional con el que te adaptas, ¿eh? Claro, porque no es tan sencillo, ¿eh? No es ir a cualquiera y ya está. Tiene que haber una cierta conexión, que es lo que permite luego avanzar, ¿eh? Y a veces no es fácil. Y más todavía, pues con niños, incluso. Yo trabajo también con niños y cuesta, si no conectas, es que no hay nada que hacer. Si el niño siente que tú eres un señor que le quiere mandar o que le quieres, o vas en contra de él como en confabulación con sus padres o algo así, no hay nada que hacer, ¿eh? Es esencial esa conexión. Así es, pero eso es lo mínimo. Me pone feliz y lo mínimo lo contrario. A ver. Te refieres mala al escitalopram, ¿no? Que te ayuda. Hoy me llevé los auriculares para escucharte, mi hermana. Qué maravilla. A ver, Mirella. Hola Mirella, otra vez por aquí. Tienen limitadas las citas. En la seguridad social, claro, es que es inevitable. Es imposible tener en cuenta que síntomas de ansiedad y depresión, solo síntomas de ansiedad y depresión, hablamos del 20% de la población. El 20% de la población es mucho. ¿Cuánto es el 20% de 50 millones? Imaginad eso en la sanidad pública pidiendo citas psicológicas. Que no todos van a pedir citas psicológicas, pero como digamos no es viable a nivel de terapia continua, una semanal, pues parece ser que una solución a ese problema, a la carga en la sanidad pública, que no es desde luego la mejor, es aportar algo que también funciona en parte, o en los estudios de eficacia ha demostrado también ser eficaz, pero no tanto como la terapia, que son los psicofármacos. Es decir, te dan ansiolíticos o antidepresivos que valen entre 5 y 10 euros al mes por cada paciente. Algo que el sistema sanitario puede permitirse y no citas psicológicas, un terapeuta todas las semanas. No sé si puede o no puede, no me voy a meter ahí. No sé si hay que optimizar mejor los recursos para eso, no lo sé. En cualquier caso es lo que tenemos ahora. ¿Por qué mi esposo lo cree niño a su hijo de 37 años? Anda. Y se desespera cada vez que el hijo tiene problemas. Fíjate. Un niño de 37 años. Yo tengo 36. ¿37 tengo ya o 36? Tengo 36 años. No estoy seguro. Claro, pero es como lo ve él, ¿no? Gigi, ¿cómo lo ve tu esposo? Habría que ver en qué se traduce eso, ¿no? En qué tipo de conductas concretas y qué tipo de problemas concretos les acaba trayendo problemas a los dos, ¿no? A ver, cada vez que el hijo tiene problemas, imagino que el hijo pues tendrá a veces problemas económicos, a veces, no sé, problemas con la pareja, y tú dices que a tu marido le afecta muchísimo, ¿no? Como si fuera un chiquillo. Ya no el problema en sí que tiene el chiquillo, sino
cómo le afecta a tu marido. Claro, eso ya depende de tu marido, es algo de él. Cuando hablamos de emociones, de cómo a alguien le afecta algo de los demás, siempre partimos de esto que llamamos pensamientos, creencias, etcétera, que yo le digo siempre que es una especie de P, que está en nuestra cabeza, y esto no tiene nada que ver con lo que esté pasando afuera. Cuando tu marido, Gigi, ve a tu hijo teniendo un problema, su malestar no es producto del hijo teniendo problemas, a pesar de tener 37 años, sino es su interpretación desde aquí, desde su cerebro, de cómo vive eso y cómo cree que su hijo debería de actuar o cómo no debería actuar, etcétera. Todas esas expectativas que están en su P, en su forma de procesar esa información. Por lo tanto, si su malestar es ese, claro, lo que hay que cambiar es esto, esta forma de pensar que él tiene respecto de su hijo. Porque obviamente no se puede cambiar a los demás. No podemos cambiar a su hijo para que él deje de sentir malestar. Claro, nos dice Mar, la medicación ayuda a soportar los síntomas, pero no curan. Claro, así es. Es que no curan y es un problema. Y al final, uno de los problemas que tiene a nivel sanitario, pues no solo este país, sino todos, es que al final uno tiene que acudir a su propio dinero, si puede, costearse una terapia psicológica. Pero claro, ¿y los que no pueden qué? ¿Qué hacemos con los que no pueden? Buenos días, Lucía. Mejor eso que nada. A ver. Pero no depende de ellos si quieren. Claro, es que es así. Es que es así. No depende de ellos. Escitalopram, ya terminé un mes. ¿Qué tal, Lucía, con ese fármaco? Yo vivo acorde con el sol. Cuando está nublado, dejo de moverme. Pues muy bien, muy bien. Te dará vitamina D. Bueno, es una filosofía casi de vida, más que una frase literal, pero me parece interesante. ¿La paroxetina se puede tomar por años o hay que descansar? Pues casi que tendría que consultarlo con algún psiquiatra, porque no sabría decirte seguro. Si no tengo mal entendido, todos los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la paroxetina, no son adictivos, pero si me hablas ya no de que sea adictivo o no, que no es el caso, de si tiene algún efecto secundario a largo plazo, crónico, de algún modo, no lo sé. Eso es la verdad que no lo sé. Tendría que, tendría que investigarlo. Y lo voy a hacer. Voy a investigar. A ver. La paroxetina concretamente, ¿no? Lo voy a investigar, ¿vale? Esto lo preguntaba María. Vale, María, lo voy a preguntar, ¿vale? Eh, a ver. El psiquiatra me ha recetado bortioxetina por la mañana, por la noche mirtazapina. El bortioxetina no sé cuál es, el mirtazapina sí que es un inhibidor de la recaptación de dopamina. Mirtazapina. No exactamente, porque la mirtazapina es lo que comúnmente llamamos un antipsicótico atípico, si no me equivoco, lo que hace es reducir, en vez de aumentar, los niveles de dopamina en un área concreta, en la vía mesolímbica, concretamente. Pero bueno, le llamamos de ese modo, pero no es eso, ¿vale? Solo es un término coloquial, ¿vale? Lo que hace es sencillamente que reduce los niveles de dopamina en una de las vías que tiene la dopamina, porque la dopamina pasa por muchas vías en el cerebro. A ver, lo que no sé qué es la bortioxetina. No sé lo que es. Ah, por cierto, que la mirtazapina, para que nadie se asuste si alguien la toma, no pasa nada porque se toma para muchas cosas, ¿eh? Solo que también en temas psiquiátricos se toma con objetivos concretos, pero pues se toma, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, que se toma para vértigos y cosas así. Porque sencillamente es que te sobra dopamina en esa vía y hay que eliminarla. Casi como el que se toma o, o se toma, por ejemplo, una aspirina porque necesita una sobredosis de ácido acetil salicílico. Ya está, sencillamente eso, ¿no? Se toma eso porque necesita más de eso en el cerebro y produce un cambio. Pues lo mismo con la mirtazapina y la dopamina. A ver, David, ¿cómo puedo eliminar malos recuerdos? Oh, qué interesante. Qué interesante. Ave. Ave ha estado muchas veces ya por aquí, ¿eh? Me suena. Mira, yo te recomiendo Ave, y esto os lo digo a todos en general porque suele funcionar muy bien. Mirad, un tipo de terapia, aquí hemos hablado de mi orientación psicológica, hemos hablado de diferentes orientaciones, está la cognitivo-conductual, que es la que prácticamente se estudia en la carrera al 80%,
Pero luego hay otras orientaciones también que no vienen sino a confrontar, no vienen a confrontar, más bien a completar incluso este otro tipo de orientaciones, mientras siga la tendencia científica, eso siempre, ¿vale? Bueno, pues una cosa interesante para esto que nos dice Abe, cómo puedo eliminar malos recuerdos, es esa terapia, que se le diría terapia o se le diría escuela o se le diría orientación, da igual, que es la constructivista. Nosotros podemos reconstruir recuerdos del pasado. ¿Por qué? Porque los recuerdos del pasado no son realmente tal y como nosotros los recordamos. Tenemos un recuerdo, pero si has estado alguna vez por aquí, no sé si recordarás cuando hablé de los recuerdos, no son exactamente así como los recordamos. Hay una interpretación de aquello que viviste en el momento en el que lo viviste. Luego, un proceso de olvido que se ha producido en el tiempo hasta el día de hoy. Y luego un tercer proceso que todos son independientes unos de otros, que es el de la recuperación. Si tú ahora recuperas un recuerdo del pasado, de nuevo pueden darse interpretaciones, malinterpretaciones, añadir cosas que no estaban pero que coinciden y tu mente busca la coherencia, eliminar cosas porque ya no le das importancia, etcétera. Y muchas veces coherente todo esto con tu emoción de ahora, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta esto es maravilloso que sea así, en realidad, no es ningún problema, porque siendo así, por tanto, podemos reconstruir un mal recuerdo del pasado. ¿Qué es lo que podemos reconstruir? Pues podemos reconstruir a qué le prestaste atención en ese momento, por ejemplo, piensa en ese recuerdo y presta atención a aquello que no prestaste atención en su momento. Como no está para generar esas otras cosas que no prestaste atención en ese momento, los puedes generar de forma voluntaria. Con tal de que no sea tan grave, ¿vale? Porque esa es otra de las cosas que podemos variar. La gravedad percibida de aquel recuerdo. ¿Entiendes un poco en qué nos basamos para el constructivismo? Podemos reconstruir ese pasado, ¿vale? Y podemos, por otra parte, cambiar esa causalidad atribuida a quién o quiénes o qué causa fue aquello que te hizo malestar. También eso fue una interpretación en su momento y desde ese punto de vista podemos cambiar cosas también, ¿vale? Si hablamos de traumas, etcétera, bueno, hay muchas formas de hacerlo, mediante exposición, etcétera, pero bueno, te recomiendo que explores, si no es un trauma que te causa incluso un trastorno de ese tipo, de estrés postraumático, y si sencillamente son malos recuerdos que te pesan, como dices, te recomiendo eso, reconstrucción de esos recuerdos. ¿Vale, Ave? A ver, Lucía, ¿qué dices? Que no. A ver, espérate, voy a intentar. A ver. ¿A qué te referías, Lucía? Ah, vale, al escitalopram. Ya terminé, pero no quiero seguir tomando nada. Pero sigo triste. Ah, es decir, Lucía, que dejaste de tomar hace un mes el escitalopram. ¿Y por qué dejaste de tomarlo? Ten en cuenta. Claro, es que el problema de los inhibidores de la recaptación de serotonina, cuidado porque dejarlo es delicado, ¿eh? Porque el problema de dejarlo no es que cause ningún síntoma de abstinencia ni nada de eso, pero el problema que tienen esos fármacos es que después si uno se siente triste otra vez y dice, bueno, me siento triste, voy a tomar otra vez una paroxetina o un escitalopram porque me siento mal, pero ya después no funciona igual. Es decir, no es que no funcione, es que necesita de una adaptación, cosa que no pasa con un ansiolítico. El ansiolítico te lo tomas y en media hora tiene efecto. El antidepresivo no. Tarda entre 12 a veces y 15 días en hacer efecto. Con lo cual, si te sientes mal un día, no vale que te vuelvas a tomar una pastilla, por ejemplo. Así que mucho cuidado con el dejar los fármacos psiquiátricos por la cuenta de uno. Más bien es, yo quiero dejar este fármaco, voy a consultar al psiquiatra y que me diga cómo lo tengo que dejar, porque al final tomarlo o no tomarlo es decisión tuya, ¿eh? Y no te puede obligar el psiquiatra. Más bien es pedirle consejo de cómo lo tengo que dejar. Y que te dé consejo de las consecuencias también y que, bueno, que te ayude a tomar la decisión. Bueno, como siempre voy a tener que disculparme por aquellos mensajes que no lea, ¿vale? ¿Hay algún elevador de ánimo? Sí, claro. Elevador de ánimo. Eso es un antidepresivo.
un elevador de aquel supuesto neurotransmisor que se ha relacionado muchas veces de forma aleatoria con el bienestar, la serotonina. Pero luego en realidad no están así, porque hay otros antidepresivos que trabajan con la noradrenalina, otro psicofármaco, y por lo tanto funciona, si funciona igual, es que no era tan seguro que la serotonina estuviera tan relacionada, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí nos dice David, esto de la medicación es una mentira, eso se quita sin tomar nada, como vino se va. En algunos casos sí y otros no, ¿eh, David? Porque sí que es cierto que mira, concretamente para la depresión, ahí sí podemos estar de acuerdo en algunos puntos. La depresión, hay estudios que demuestran que tienen a veces el mismo efecto que el placebo. En el caso de la medicación serotoninérgica, el inhibidor de la recaptación de la serotonina. Claro, es que a veces funciona el psicofármaco, pero es que no funciona exactamente solo porque suba la serotonina. Es que es complicado y es cierto que nos lleva a dudar un poco del antidepresivo. Si hay algunos casos en los que uno mejora solo por placebo. Cuando hacen estudios con placebo es un grupo que cree tomar la medicina y otro que lo toma de verdad. Y vemos la diferencia de los grupos, ¿no? Claro, con lo cual a veces nos hace dudar, ¿no? Pero David, también te digo que hay otros psicofármacos que o se toman o tienes un gravísimo problema. Y te hablo de, por ejemplo, los antipsicóticos para la esquizofrenia, los fármacos para el bipolar, a veces se toma litio u otros. Y bueno, pues todos los fármacos más allá de eso, como los fármacos para la epilepsia, por ejemplo, el Lepaquine y todo eso. Pero, por ejemplo, el tema de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno neurodegenerativo. No es que el cerebro se vaya atrofiando con el tiempo, no, es que si se producen brotes psicóticos, se produce una neurodegeneración. Si no se producen brotes psicóticos, no se produce neurodegeneración. Con lo cual, si tomas psicofármacos, si tomas antipsicóticos, no hay brotes psicóticos y tu cerebro no se deteriora. Con lo cual es esencial que los tomes. Y muchas veces el grandísimo trabajo del psiquiatra, sobre todo, a veces participa el psicólogo también, es convencer a la persona de que tiene que tomar los psicofármacos de por vida, con todos los efectos secundarios que tienen, que son muchas veces bastante graves, ¿eh? En el caso de los antipsicóticos, y a pesar de todo los tiene que tomar. Pero sí entiendo las dudas, David, de que a veces gente que tiene síntomas de depresión se los toma sin que sea necesario y no es necesario en todos los casos, ¿eh? Ahí tienes toda la razón. Mira, Manuel Conde. Y el metilfenidato es un fármaco que aumenta la dopamina también, pero por otra vía, porque es a nivel de cortical, del el córtex prefrontal, que es lo que necesita precisamente un niño con TDAH, o un adulto también. Metilfenidato y atomoxetina son los dos que se toman. Los tengo todos grabados con técnicas mnemotécnicas, todos los fármacos de cuando estudiaba psicofarmacología. Lo tengo por aquí el libro. El otro día lo enseñé porque es maravilloso. Ahora os lo vuelvo a enseñar. Manuel Conde, el metilfenidato aumenta la activación dopaminérgica en el área prefrontal, es decir, nos permite concentrarnos mejor. ¿Qué pasa con esto? Que no solo aumenta, por tanto, si esta zona que es la que se relaciona con la reflexión, ¿no? Con el estar consciente, etcétera, si esto lo aumentamos con dopamina en esta área, con metilfenidato, que es una especie de derivado de la anfetamina, si aumentas los niveles de dopamina aquí, tienes más capacidad de prestar atención y además de eso, la H del TDAH, la hiperactividad, que está relacionada con esos movimientos imparables, que está el niño así que no puede parar, quieto está que no para, también es motivo de lo mismo, de que esta área de aquí está poco activa y como esta área de aquí es el control remoto de todo lo demás, desde aquí se controla todo el cerebro. Entonces, el área que está aquí en medio es el área motora, hay una franja aquí, está el área motora y premotora detrás. Esta área motora es la que controla los movimientos del cuerpo. Si el área prefrontal, que es esta, no tiene suficiente activación para controlar el área motora, pues es el síntoma que vemos en los niños que están así todo el día y no lo pueden controlar. Si tomas metilfenidato o cafeína o anfetamina, que es lo que se tomaba antes, cualquier activador estimulante, aumenta el área prefrontal su actividad dopaminérgica y controla el área motora y por lo tanto de pronto hacen así, uff, y empiezan a
estar más tranquilos, aparte de que aumenta la capacidad de atención, que es el objetivo principal, claro. Es que teorías simplistas de algo complejo, no he entendido. Lo que deje por ahí lo siento, de verdad. Y si la dejo, al tiempo voy para atrás. A ver qué me dice Lidia, de dónde viene esto. Ah, yo llevo años con la fluoxetina, vale. Y si la dejas, al tiempo voy para atrás de nuevo. Es un trastorno crónico. Sí, hay casos que es así, sí, es así. Y por eso es peligroso dejarlo sin la ayuda de un profesional que te acompañe. El psiquiatra debe acompañarte porque tienes que tomar la decisión con él. Que él te diga, vale, la quieres dejar, perfecto, es tu decisión. Pero que al menos él te pueda ayudar a dejarlo. Que tengas algún tipo de preparación para ello. Porque después, si te sientes mal, es que no va a funcionar tan rápido. Vas a tirarte 12 días otra vez para que empiece a hacer efecto. A ver, Elena Quintana, 85. Hay fármacos, ¿cuáles? ISRN, que son los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, y RSS, los de la serotonina, y algunos que además tocan la dopamina. O si, por ejemplo, Elena Quintana, hay uno que toca la dopamina, que es, si no me equivoco, no me equivoco porque lo tengo aquí memorizado, es la duloxetina. Los tengo todos memorizados con estrategias mnemotécnicas, es una maravilla. La duloxetina es un psicofármaco también antidepresivo en principio, porque se supone que mueve la serotonina, ¿vale? Aumenta los niveles de serotonina, la disponibilidad en el cerebro, pero como la serotonina es un neuromodulador que afecta a otros neurotransmisores, acaba reduciendo los niveles de dopamina. Esos son los inhibidores de la serotonina. Como se reducen los niveles de dopamina, muchas veces uno de los efectos secundarios de otros antidepresivos es la bajada de libido sexual. Así que una de las soluciones que tiene el psiquiatra para evitar ese síntoma es aportar otro psicofármaco antidepresivo que además eleve los niveles de dopamina para que no tenga ese efecto secundario, como por ejemplo la duloxetina. ¿Vale? La duloxetina es un inhibidor de la recaptación tanto de serotonina como de dopamina, porque si solo fuera de dopamina no tendría ese efecto, sería más bien un estimulante, ¿no? Aquí me quedo, no sé de dónde viene esto. A ver. Elena Quintana y con psicosis, totalmente. Hola, buenos días. Esther Gaga. El antidepresivo funciona porque hace cosas sobre el mecanismo de regeneración del hipocampo. Anda. A ver, Naza, ¿por qué dices eso? No conocía yo no conocía yo eso. El antidepresivo funciona porque hace cosas sobre los mecanismos de regeneración del hipocampo. ¿Pero lo dices porque tienes algún conocimiento al respecto? En realidad, a ver, en principio lo que hace el antidepresivo no es exactamente con el hipocampo, sino sencillamente es la forma de comunicarse de las neuronas por todo el cerebro. Hay zonas donde hay más neuronas serotoninérgicas, ¿vale? Y lo que hace ese fármaco es que, ahora os enseño una foto del libro que es maravilloso, ¿vale? Que se trata de que digamos que hay una especie de basurero, ¿vale? Dentro de ese campo donde se acaba una dendrita y empieza un axón de otra neurona, donde se conectan las puntas, digamos, los brazos de las neuronas, hay un espacio donde una exporta, digamos, un neurotransmisor y la otra lo recibe, por lo tanto la de abajo se comunica se activa, ¿no? Con ese neurotransmisor serotonina, ¿no? Esa neurona en sí misma es serotoninérgica, ¿vale? Cuando tomas un inhibidor, lo que haces es que cuando esta tira un- una bolita de serotonina, ¿vale? La tira y sigue tirando, ¿no? Claro, con tal de que si sigue tirando bolitas de serotonina, y aquí hay receptores de serotonina, pero están ocupados o no los coge del todo, si tú tomas un inhibidor de la recaptación, es que los basureros que están en medio, que hay una especie de basureros que recogen lo que sobra, ¿vale? Eso lo recogen con tal de que aquello que sobra no se quede ahí, ¿vale? Y se pueda incluso reciclar, ¿vale? Es muy curioso, ¿eh? Cómo funciona todo esto. Pero si tú tomas un inhibidor, el basurero, por así decirlo, lo inhibes, lo bloqueas, lo dejas paralizado, con lo cual sigue habiendo en ese campo donde se comunican las neuronas, sigue habiendo por más tiempo serotonina. Por lo tanto, cuando el receptor quede libre, se vuelve a cargar de serotonina porque hay de sobra. Y siempre hay de sobra, gracias al fármaco. Esa es un poco la intención del psicofármaco en todas
las neuronas serotoninérgicas, no solo del hipocampo. Pero si tienes algún conocimiento relacionado con el hipocampo y los antidepresivos, es posible, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Pero dímelo, porfa. David, por ejemplo, que hablaba antes de la medicación, es una tapadera, luego la dejas y sale la desproporción, nunca se cura. Y es cierto, en realidad, es que no puedo negártelo, David. Es que en realidad el psicofármaco te quita un poco el síntoma, pero no te cura, claro, evidentemente. Por eso es necesario que además tengas un trabajo psicológico, con tal de que vaya siempre de la mano. En la sanidad pública se trabaja siempre en multidisciplinar. Trabaja el psicólogo con el psiquiatra, con la terapeuta ocupacional, con la enfermería, etcétera, ¿no? Es como se trabaja. Y bueno, en casos más leves, muchas veces no hace falta ni siquiera fármacos, solo la terapia psicológica. Es que todo parte también de... Ay, Azu, hola, muy buenas. Todo parte de esa necesidad también de cubrir los gastos que tiene la sanidad y muchas veces ese también es el problema. Pero si no puede haber fármacos si tienes un trastorno grave sin terapia psicológica. Porque entonces no acabamos de solucionar el problema como nos dice David realmente. Solo es verdad que te quita el síntoma. Si tienes un ataque de pánico y te tomas un diazepam, bueno, pues claro, te quita el síntoma. Pero no te está enseñando nada. No te está enseñando a controlar el ataque de ansiedad, ¿no? Para eso te hace falta terapia psicológica. Vale. Manuel Conde, yo no tengo motivación ninguna. ¿Y qué necesitas para tener motivación? Muy interesante Manuel Conde porque es una de las cosas que siempre trabajo yo en consulta, que muchas veces se relaciona con síntomas de depresión. El esperar a tener motivación para hacer cosas. Yo creo que la motivación tampoco es necesaria, ¿eh? Para hacer cosas. Yo creo que hay que hacer cosas aunque no se tenga motivación. Porque la motivación muchas veces aparece por el camino. Tú te pones a hacer cosas y por el hecho de hacerlas aparece motivación porque pues empieza también el cerebro a moverse, ¿no? A segregar endorfinas, dopamina por hacer cosas, algo que te gusta, algo, etcétera, ¿no? Y de pronto te ves haciendo algo que te gusta, pero porque te estás moviendo, estás probando cosas nuevas. Algunas de ellas sin ganas, otras con ganas, pero desde luego yo creo que no hay que esperar a tener motivación para hacer cosas, porque podemos caer en eso de la espiral patológica de la depresión. Como estoy triste, no hago nada. Como estoy sin hacer nada, estoy todavía más triste, porque no tengo esa estimulación que me produce el hacer cosas, ¿no? Así que Manuel, yo te recomiendo que pruebes a hacer cosas nuevas, ¿sabes? Qué bueno saber eso, gracias. ¿La inteligencia afecta a la ansiedad? Buena pregunta, Laurita, no lo sé. A ver, ¿la inteligencia afecta a la ansiedad? Es una muy buena pregunta. Podríamos intentar deducirla, a ver. La inteligencia, si la asociamos a la capacidad racional de solventar problemas lógico-matemáticos, etcétera, podríamos deducir, al menos por la vía de los pensamientos que generan ansiedad porque nos dicen cosas catastróficas y nos las creemos, de tipo, si cojo el coche voy a tener un accidente, ¿no? Por ejemplo. Y estás con ansiedad y dices, no voy a ir al trabajo porque no puedo coger el coche, me da ansiedad, pienso en la autovía y me vienen pensamientos de accidente. Si relacionamos la inteligencia con una capacidad racional de análisis, es probable que al menos por esa vía, ¿eh? Porque luego puedes tener incapacidad de gestionar tus síntomas físicos. Es posible, pero al menos en esto de aquí, al menos en esa P que decía antes, esos pensamientos, creencias, expectativas que uno tiene, yo creo que una mayor inteligencia podría prevenirte de tener algunos síntomas de ansiedad. Al menos eso. Pero no frente a toda la ansiedad, porque hay otras que son más fisiológicas, ¿no? A ver, como siempre, perdonad los que no leo, porque son muchos, ¿eh? Hay más de 99 mensajes por debajo y no voy a poder leerlos todos. A ver, me refería a que explicar algo tan complejo como un cuadro de depresión mayor con un neurotransmisor. Claro, no se explica solo por eso. Claro. Pero además, Elena Quintana, además, es también como pasa con el dolor de cabeza. Tú tienes dolor de cabeza, te tomas una aspirina, ese ácido acetil salicílico, y se te va. Porque tiene ese ácido que reduce el dolor de cabeza. Pero realmente no sabemos por qué pasa.
Claro, debemos deducir entonces que la ausencia o la baja cantidad de ácido acetil salicílico en el cerebro produce dolor de cabeza. No, no es así. Es un error de raciocinio en ese caso. Es decir, si hay poco y tomas un poco más porque te duele la cabeza, se reduce el malestar. Pero hay veces que tienes bajo ácido acetil salicílico en el cerebro y no tienes dolor de cabeza. Es más complejo. Lo mismo con la depresión. No podemos reducir todo a que tengas o no tengas niveles altos de serotonina, porque hay muchas más cosas. Es un complejo psicológico y por eso es un trastorno psicológico y no un trastorno médico. Si no sería pues como el cáncer o como otro trastorno. Es que son patrones de pensamientos automáticos repetitivos, que es lo que llamamos la rumia, que nos hacen repetir y repetir lo mal, lo poco que somos, lo malos que somos, digamos, esa autoestima tan baja que nos hace decirnos cosas negativas todo el rato y respecto al mundo en el que vivimos y al futuro que está por venir, etcétera. Y hablando mal de los demás y los demás como hablan mal de nosotros, todo eso genera un entorno psicológico tan grave que en sí mismo te mueve, bueno, podemos ver después un cerebro que ha cambiado a razón también de todo eso. No sabemos si ha cambiado a razón de todo eso, si previamente cambió eso y luego vinieron los pensamientos, son cosas que no se saben. Entonces, si tomas un antidepresivo y te sientes mejor, deducimos al menos que el antidepresivo sirve en parte para reducir los síntomas, pero no significa que la serotonina sea causa de la depresión. Claro, no es tan sencillo, como te decía con el ejemplo del dolor de cabeza. Es solo que nos permite entender que las catecolaminas en sí mismas, las catecolaminas como serotonina, noradrenalina y la dopamina tienen relación con la depresión, pero nunca es tan sencillo ni mucho menos. Reducirlo todo a neurotransmisores es el punto de vista biologicista con el cual tenemos que estar un poco enfrentados a veces, pues desde el punto de vista psicológico, ni mucho menos se reduce todo a eso. Por eso no podemos caer en tengo depresión, me tomo un psicofármaco y problema solucionado. No, me tomo un psicofármaco si lo necesito y aparte acudo a consulta psicológica para que me enseñe a cambiar estos patrones tan negativos de pensamiento y que me ayude a gestionar a nivel de conducta. Recordad que el psicólogo es el científico de la conducta y de los procesos psicológicos que subyacen a la conducta, ¿vale? Los procesos cognitivos, atención, memoria, pensamiento, aprendizaje, todo eso es lo que está llevando a la persona a hundirse hacia abajo, ¿vale? Esté o no asociado a neurotransmisores concretos. Esa es un poco la idea, Elena Quintana. Ay, que me da tanta lástima no contestar a todos los mensajes, nos quedan 10 minutos. Bueno, voy a deciros qué opino de lo que os planteaba al principio, lo voy a repetir un poco para que no estaba, que me plantearon hace poco en un debate el tema de qué opinaba yo de que el amor no estuviera tan asociado como pensamos mm, al cerebro. Es decir, que tú no puedes abrir un cerebro humano y encontrar ahí el amor en alguna parte del cerebro. Por lo tanto, el amor va más allá del cerebro. No es solo cerebro o conexiones neuronales en el cerebro, ¿no? Como de hecho estábamos hablando ahora con la depresión, ¿no? ¿Y qué opináis de eso? Antes de que conteste un poco cuál fue mi visión, ¿vale? Y de verdad es que me sabe tan mal no contestar todo. Hay muchísimos mensajes sin contestar. Esta tarde a las 8 en punto estoy otra vez, ¿vale? ¿Se puede dejar de 10 años? A ver. Ok, a ver si alguno me contesta a esta pregunta. ¿Qué pensáis el amor está asociado? ¿Es el cerebro o es más allá del cerebro? Es una pregunta un poco difícil. Ah, muchas gracias, Azu. Muchas gracias. Azu es suscriptora, por cierto, tengo un espacio de suscriptores en el que Azu es participante, en el que podéis uniros, que es uno de los problemas que he comentado también, el económico, ¿no? Y si alguien no tiene, pues mira, tenéis algún problema económico y no queréis, no podéis pagar una consulta, bueno, se me ocurrió abrir este espacio en el que podéis comentar vuestros problemas, os voy mandando vídeos para vosotros con técnicas, etcétera, pero sobre todo mi intención es que entre vosotros incluso generemos un grupo, que podamos ser apoyados todos en este grupo. Es un poco también mi intención. Bueno, yo diría del amor. Mira, está asociado a todo. Es decir, que es más complejo, ¿no? Que solo el cerebro, por un lado. Y, a ver, ¿qué me dicen por aquí? Va más allá del cerebro, dice Mai.
y sobre todo relacionado a el tema del amor a una madre, ¿no? Si pensamos en el amor a una madre, es que es cierto que es difícil a veces decir, vale, ¿y dónde está eso en el cerebro? Porque es como poético, ¿no? Pensar eso. Inmaculada, hablamos de eso esta tarde a las 8, ¿vale? Porfa, te vienes a las 8 porque ya no nos va a dar tiempo, son -10 y a las 11 en punto tengo un paciente, bajo, tengo que bajar corriendo las escaleras porque lo tengo bajo esperándome tocando la puerta. Así que voy a acabar con esto, esta tarde te vienes, ¿vale? El amor está más allá del cerebro según mi proyección, ya que interviene en temas emocionales. Hmm. No es solo una emoción, Loreta, claro, es mucho más allá que una emoción. Ah, yo soy de Alicante. Hacia un hijo también es diferente, y diría que es más intenso, así es. Hacia un hijo, bueno, no creo que haya nada más intenso, ¿no? Nada más intenso que el amor hacia un hijo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a mí me... Claro, vamos a ponernos un poquito menos emocionales y un poco más científicos respecto de esto para intentar encontrar algo de sentido a esto, ¿no? Ay, muchas gracias, Yuhandiz. Gracias por estar aquí. Mira, por ejemplo, cuando se me planteó este debate, yo hice alusión a que, claro, es doloroso, muy doloroso, ver como una madre que quiere, pues quiere, bueno, ni nada más que eso, ¿no? Quiere a su hijo a morir, ¿no? A su hija, ¿no? Quiere como nadie, ¿no? A su hijo. Sin embargo, es muy doloroso cuando por motivo de ovillos neurofibrilares, que son como una especie de nuditos que se hacen en un área específica del cerebro, en el área temporal, el lóbulo temporal, que es motivo de el Alzheimer. Es decir, cuando eso se produce y la persona empieza a perder su memoria, siendo algo tan localizado. Sí, no todos, no, es cierto, no todos quieren a sus hijos. No, hablo más bien de forma poética, ¿no? Que no hay amor más grande que el de una madre, ¿no, Laurita? Más que, más que hablar de madre a madre, ¿no? Pero en general sí, en general las madres quieren mucho a sus hijos porque es un acto biológico casi. Ay, muchas gracias, Azu, por esas rosas. Es un acto casi biológico, ¿no? De protección, etcétera, ¿no? Aparte de luego los problemas familiares que hayan, etcétera. O incluso de trastornos de tipo depresión postparto, etcétera, ¿no? Pero sí, en general se quiere y me... Ay, yo necesito un psicólogo, soy de Sevilla, yo soy de Alicante, pero bueno, si quieres escribirme por privado, paso consultas también online, ¿vale? Eh, Me parece curioso ver cómo una madre que quiere tantísimo a su hijo, eso, ¿no? Cómo pierde el recuerdo de su hijo a causa de, por ejemplo, el Alzheimer. Es duro, ¿no? Claro, con lo cual, si eso ocurre, si a causa de una lesión concreta en el cerebro, que es el área, los lóbulos temporales, que es donde está la memoria, donde está el hipocampo, etcétera, si se produce todo eso y pierde la memoria, claro, la persona, la madre, pierde el amor hacia su hijo porque no lo recuerda. Es tan doloroso ver eso, con lo cual a nosotros nos hace reflexionar si realmente el amor va más allá del cerebro. Porque una vez muerto el cerebro, ya sea o lesionado en esta área, por ejemplo, claro, nos hace dudar de si el amor va más allá realmente de esas conexiones que producen el cerebro que nos hace experimentar cosas, ya sea la conciencia o ya sea pues el amor, ¿no? Hacia otra persona. A ver, ¿qué me estás diciendo, Su? ¿Y cuando el amor por una hija se convierte en obsesión? ¿En qué sentido? Obsesión. Yo estoy obsesionado con mi hija también. La quiero a morir. ¿Te refieres con malestar? ¿Obsesión? Pues Sonia, únete a mi equipo de suscripción que vamos a trabajar juntos ahí. Cuando tengamos 10, seamos 10 en el grupo, haremos directos para suscriptores solo, ¿vale? Y así podemos hablar con más calma. Porque hay mucho... Aquí vemos muchas personas, ¿eh? Hemos llegado a ser 200 y se nos complica un poco que podamos hablar todos. Yo intento contestar como siempre a todos, pero a veces se complica, ¿vale? Sí, en realidad sí, Laurita. El amor es algo tan abstracto que no tiene explicación científica. Es difícil. Bueno, pero lo que tenemos más bien son eso, ¿no? Pequeños datos, ¿no? Que nos hacen que deducir, ¿no? Quizá deducir ciertas cosas, no todo, pero eso, mira, por ejemplo, Tina nos dice, mi madre tiene demencia y no me conoce. Cree que soy una cuidadora. Fijaos, ¿no? Yo eso lo he visto varias veces y es muy doloroso, Tina, ¿no? Claro, entonces si buscamos el amor de una madre que pierde el recuerdo hacia sus hijos,
podemos deducir que la madre, al no tener esa zona del cerebro relacionada con el recuerdo, porque al final es los lóbulos temporales, donde está la memoria episódica. Episódica es la que de todo lo que hemos hecho en la vida y no la semántica, que son los conocimientos, ¿no? Si tenemos lesionada esa zona, no recordamos a la persona. Entonces, claro, no está ese querer tan profundo. Así que uno debe, digamos, tiene con este argumento que cuestionarse si una vez ese cerebro ya no está por un fallecimiento, por ejemplo, realmente el amor ese de una madre desaparece porque no está ese cerebro que lo sostiene o no. Y es una pregunta más bien filosófica, ¿eh? No es una pregunta definitiva que resuelva nada. Es más bien eso, ¿vale? Hay un caso de dos, esto me lo dice mi hermana, ¿vale? Hay un caso de dos famosas, madre e hija, y es una obsesión tóxica de control y demás. Vale, eso creo que es lo que nos decía, a ver si me lo ha contestado. Estoy obsesionada con hacer justicia contra los médicos que tuvieron negligencias médicas. Vale, vale, vale. Mm, claro, hay rabia ahí, ¿verdad? A ver un momento que de esto, que se me va. Este y este. Me pone que seleccione aquí dos cosas iguales o se me corta. Vale. Hay ahí un caso de odio, ¿no? Entiendo. De ira, de asco hacia la conducta de alguien que te pareció inmoral, injusta, ¿no? Eh, con tu padre, pero a ver, no tenía que ver con tu hija. Un momento, a ver si me he perdido. Un momento. Vale, esta es Su, vale, que no me líe. Esta es Su. Dices, Su, que estás obsesionada por ver feliz a tu hija. Claro. Y es un poco también, y entiendo que tiene un poco que ver con lo que nos decía también Monique. No deja de ser un poco una obsesión para que tu hija sea feliz, pero realmente la felicidad de tu hija va más allá de tu querer o de todo lo que hagas por ella. Muchas veces incluso va en contra, porque tu forma de ver la felicidad no necesariamente es la misma que la que va a desarrollar ella. Si es muy niña no le habrá dado tiempo a desarrollarla. Si es más adulta ya tendrá su propia percepción. Entonces muchas veces acaban padres e hijos discutiendo porque no, si yo lo hago por ti, si yo todo lo que hago lo hago por ti, pero la hija dice que a mí me dejes en paz, que yo no quiero. Y entonces se producen muchas veces peleas por ese motivo. Entonces yo creo que uno debe aprender a ser más flexible. Flexibilidad cognitiva es ese concepto que nos permite no ser rígidos desde aquí de lo que los demás deben hacer o no deben hacer. Que tu hija sea feliz o no sea feliz no va a depender tanto de ti. Tiene 24 años, es ya una adulta. Al final, tu trabajo va a estar aquí en la forma que vas a tener de gestionar tu miedo a que ella no sea feliz, al menos de forma no demasiado rígida, como digo. Que sea feliz o no también va a depender en parte de cómo ella ve el mundo y cómo ella interactúa con el mundo. Y no va a estar tan en tu mano. Sin embargo, sí está en tu mano el cómo tú percibes todo eso, cómo ella interactúe con el mundo. Está su mundo, su actuar y tu percepción sobre cómo ella interactúa con el mundo. Son dos cosas diferentes y se pueden convertir en dos problemas completamente diferentes. Que ella tenga problemas o no los tenga, pero que tú desde aquí estés dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que te amargue la vida, a pesar incluso de que ella tenga cierta percepción de felicidad, ¿vale? A eso me refiero. Nada, muchas gracias a ti, por supuesto. Voy a tener que dejarlo, chicos y chicas. Estoy súper encantado de estar aquí y que tanta gente se una, porque de verdad que esto es una maravilla. Mira, Sonia dice que ha perdido la memoria tras el parto y solo me acuerdo de las cosas de mi hija. Sonia, te vienes luego a las 8 porque me voy ya, que es que tengo un paciente bajo. Tiene que estar ya esperando. Si no ha tocado ya, tiene que estar a punto de tocar. Tengo dos, una detrás de otra. Así que me marcho. No me he hecho ni el café, aquí lo tengo todavía. ¿Vale? A las 8 en punto estoy aquí otra vez. Y mañana, en vez de a las 10 en punto, a las 10:30, porque me ha salido un paciente nuevo y me toca reajustarlo. ¿Vale? Esta noche a las 8 y mañana a las 10:30, ¿ok? De la mañana, claro. ¿Vale? Un placer, adiós, adiós, me marcho. Adiós, adiós.